Bueno, el día de hoy quiero compartirles algo que ha venido pues a lo largo de este año inquietando mi corazón, porque bueno, muchas veces nosotros podemos pasar por diversas etapas y necesitamos ser muy sigilosos con nuestro caminar en el Señor. Todo el tiempo nosotros necesitamos estar a la expectativa y siento que este año para mí personalmente ha sido un año en donde ha sido como un constante, bueno, mirarme y decir, bueno, necesito ajustar esto en mi vida, necesito hacer esto, aquello. Hay cosas que uno logra rápido, hay otras que le toman más tiempo, ¿cierto? Y bueno, creo que es una actitud en la que debemos estar como hijos de Dios constantemente. Muchas veces podemos también entrar como en un estado de confort que no, pues realmente no es algo bueno. Y hoy quiero que hablemos un poco de unas pequeñas dosis de destrucción que pueden llegar a nuestra vida. Cuando hablamos pues de destrucción, pues vamos a hacer referencia a la vida como tal. Hoy en día, y pues para nosotros es muy fácil poder identificar las cosas que pueden generar destrucción en una vida, ¿sí? Es fácil de pronto ver a nuestro alrededor, mirar de pronto afuera y ver claramente cómo vidas se destruyen y ver cómo esas vidas pues pasan momentos que son difíciles, ¿sí? Por ejemplo, si tú ves a alguien afuera de pronto fumándose un cigarrillo, tú sabes, e incluso esa misma persona que lo está haciendo sabe que poco a poco se está matando, ¿cierto? Que está dañando órganos de su cuerpo. Si de pronto uno ve una persona, por ejemplo en estos tiempos que hubo ferias o bueno, o que va a haber o bueno, o que están, a veces es común, nosotros vivimos hacia la salida, hacia el lado de allá, y a veces es común de pronto ver personas tambaleando, intentando caminar y van de un lado para otro y uno claramente ve cómo el alcohol pues ha tomado el control de esa persona, o cuando sencillamente uno ve de pronto a alguien en la calle porque de pronto la drogadicción lo ha llevado a estar allí ya en las calles, independientemente de los estratos sociales, uno ve que pues es una persona que de pronto pues no le va a ser fácil salir de esta condición. Y nosotros sabemos que para que una persona haya llegado ahí han sido pequeños momentos, ¿cierto? Pequeñas decisiones que se han tomado a lo largo de la vida que aparentemente eran inofensivas, pero poco a poco fueron llevando a la destrucción. Y así como hay cosas que son como evidentes y son obvias que destruyen nuestra vida, a veces hay también cosas que son aparentemente pequeñas, pero que terminan causando el mismo efecto. Hay algunas cosas que en nuestra vida parecen como pequeños espías. ¿Cuál es la función de un espía? Espiar, digo. ¿Qué características tiene un espía? Un espía pasa desapercibido, ¿cierto? Un espía no es evidente, como los casos que acabamos de ver. A veces, pues obviamente para que sea un espía tiene que parecer uno de ellos, ¿cierto? Tiene que pasar desapercibido, tiene que hacer su trabajo de una manera muy sigilosa, pero realmente son pequeñas cosas que terminan causando el mismo daño y el mismo efecto. No lo vemos como peligroso, pero realmente son peligrosas, ¿sí? Parecen como parte de la normalidad, parecen cosas que bueno, todo el mundo vive, todo el mundo hace, pues realmente ahí como que no hay nada de malo. Y precisamente ese es el trabajo de un buen espía, pasar como desapercibido. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 10, versículo 10, yo creo que sé varios no lo sabemos de memoria, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra? El propósito del ladrón es ¿cuál? Robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Todos sabemos que Dios tiene sueños con nosotros. Dios tiene sueños con cada una de las personas que ha creado. Sin embargo, a diario son muchas las personas que mueren sin ni siquiera haberse acercado en una mínima
parte a ese propósito que Dios tenía para ellos. Se estima que alrededor de 150,000 personas mueren diariamente. En este momento hay muchas personas que están despidiendo a sus seres más queridos mientras tú y yo estamos en este lugar. En este mismo instante, muchas personas están partiendo de este mundo y muchas de ellas sin conocer del Señor. Sin embargo, muchas veces para nosotros es fácil olvidar lo afortunados que somos. Y no lo digo porque no nos estemos muriendo en este momento, sino porque en este momento el Señor nos permite escuchar de su palabra y nos ha permitido escucharla aún antes de que nosotros partamos de esta tierra. Pero a veces es muy fácil olvidar lo afortunados que somos. En el momento cuando un ser amado parte es cuando la persona dice: si hubiera aprovechado mejor el tiempo, ¿cierto? Pero muchas veces se tienen a las personas cerca, pero no se aprovecha bien el tiempo. Y así pasa muchas veces en nuestra vida, y podemos vivir en nuestro día a día sintiendo que el día de mañana está asegurado, cuando en realidad sabemos que ni siquiera tenemos seguro el minuto siguiente. Todos somos conscientes y sabemos esa realidad. Ninguno de nosotros tiene asegurado el próximo minuto. Ninguno de nosotros tiene asegurado el día de mañana. Ninguno sabemos qué va a suceder. Nadie conoce el día ni la hora tampoco en la que el Señor va a venir. Y aunque sabemos que no tenemos la vida asegurada, ni siquiera un minuto de ella, muchas veces vivimos distraídos. Muchas veces vivimos creyendo que el día de mañana es seguro para nosotros. Si cada uno de nosotros viviera su vida como si fuera el último momento, pues todo sería muy diferente, ¿cierto? Viviríamos realmente enfocados en lo verdaderamente importante. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Pero ¿cuántas veces realmente vivimos ocupándonos de esa salvación? Y hoy quiero que nos preguntemos juntos: ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con ese tiempo que el Señor nos da a diario? ¿Qué estamos haciendo por cumplir ese propósito y ese sueño de Dios para nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo por otras personas? ¿Qué estamos haciendo como parte de la iglesia de Cristo acá en la tierra? Y estas son preguntas que no solamente debemos hacernos un día como hoy, sino son preguntas que deben estar constantemente en nuestra vida, que constantemente nosotros debemos hacernos, porque nos ayuda a evaluarnos si realmente nosotros estamos enfocados o estamos distraídos. Hoy en día hay tantas y tantas ofertas, tantas distracciones, ¿sí? El mundo nos llena de tantas cosas. Yo creo que todos en este lugar nos quejamos de falta de tiempo, ¿cierto? Hay tantas cosas por hacer todo el tiempo tenemos tantas cosas que fácilmente podemos, como hijos de Dios, desenfocarnos del verdadero propósito. Entonces vemos cómo constantemente, aún siendo hijos de Dios, vivimos siendo atacados de manera muy sigilosa, muy suave, y realmente terminamos desenfocándonos. ¿Y qué será más estratégico para el enemigo? Poner una persona, si nosotros vemos, bueno, por ejemplo, 2 ejércitos, ¿qué es más estratégico? ¿Enviar soldados a la guerra o tener en el otro equipo personas ahí camufladas? Tener las personas ahí camufladas, ¿cierto? Distraídas. ¿Por qué? Porque puede conocer mejor la estrategia. Y ese ejército puede sentir que todo está bien y todo parece en calma, pero realmente hay espías ahí que están distrayendo del verdadero propósito. Y como iglesia tenemos que reconocer, me refiero a la iglesia de Cristo en general, que como iglesia hemos perdido el verdadero propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Vivimos tan ocupados en tantas cosas
que a veces es muy difícil realmente mantenernos enfocados. Y estamos cerrando ya casi un año, ¿sí? Ya vamos por más de mitad del penúltimo mes y necesitamos mirar qué hemos hecho y qué esperamos hacer si el Señor nos permite más días en esta tierra. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 10, versículo 16. Dice, miren, los envío como ¿qué? Como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean ¿qué? Astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Sin embargo, muchas veces nos hemos quedado con la última parte y creemos que ser cristiano es sencillamente ser personas pasivas, tranquilas, inofensivas para los demás, pero olvidamos ser astutos y olvidamos que realmente estamos como ovejas en medio de lobos. Nosotros no pertenecemos a este mundo. El Señor nos ha hablado de esa manera. Ustedes ya no pertenecen a ese mundo. Sin embargo, muchas veces vivimos como cualquiera de este mundo. Amén. Y la palabra, vemos que el Señor le dice esto a sus discípulos, que necesitamos ¿qué? Ser astutos. Es decir, que no podemos desconocer las artimañas del enemigo, no podemos ignorar sus maquinaciones, ¿sí? Porque, o sea, él no va a poner espíritus en todas las personas que sencillamente no oran. No, hay gente que puede no orar y nunca endemoniarse. Y no por eso quiere decir que está bien. Amén. Entonces, como cristianos nosotros podemos estar tomando pequeñas dosis de destrucción que a la larga pueden acabar con nuestra vida. ¿Cuántos anhelamos en este lugar una vida espiritual fortalecida? Que mejor dicho, lo pongan a enfrentarse a una legión de demonios y no lo piense dos veces. ¿Sí o no? Bueno, todos deseamos eso. ¿Sí? Si estamos en este lugar es porque anhelamos buscar del Señor. ¿Sí? El hecho de venir a este lugar, de tomar la decisión de venir a este lugar, es porque realmente todos reconocemos de una u otra forma que necesitamos de Dios, que necesitamos congregarnos, ¿sí? Como nos lo pide su palabra. Sin embargo, realmente el deseo no es suficiente. Vayamos a Proverbios capítulo 13, versículo 4. Dice la palabra del Señor: el alma del perezoso desea ¿y qué? Y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Dice que el alma del perezoso desea, ¿cierto? Y bueno, todos podemos desear, pero si dejamos que la pereza tome el control de nuestra vida, pues nada vamos a alcanzar. Vamos a quedarnos sencillamente con el deseo y todos los días con la frustración de decir: un día más que quise, pero no lo logré. Un día más que quise, por ejemplo, bueno, te propusiste una meta de me voy a levantar temprano, voy a orar este tiempo, voy a leer estos capítulos de la palabra, y de pronto se acabó el día y te diste cuenta que fue un día de un nuevo fracaso. Porque el deseo no es suficiente para realmente alcanzarlo. Dice la palabra del Señor: el alma del perezoso desea y nada alcanza. Dice: mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces, ¿qué necesitamos? Diligencia, ¿cierto? Necesitamos determinación. ¿Es fácil? No, ¿cierto? Cuesta porque, bueno, si no a todos, a la gran mayoría nos gusta de pronto que suene la alarma y 5 minuticos más, ¿cierto? Y más si de pronto ha tenido que trasnochar, si el día está frío, si está lloviendo, ¿sí? De pronto, bueno, un poquitico más, pero realmente cuesta, ¿cierto? Mañana, ¿qué hay mañana? Mañana inicia el mundial, ¿sí? Yo pensé, ¿saben? Les confieso, yo dije, hoy yo creo que hay hartos hombres en la iglesia,
porque mañana la inauguración es a las 9:30, entonces, pues venían hoy para ver mañana la inauguración. Bueno, bien por ustedes, por los que vinieron y le dieron el primer lugar al Señor. Más los que no vayan a venir mañana por quedarse viendo y no vinieron hoy, ¿cierto? Ahí sí, mejor dicho. Pero mañana, de hecho, yo no tenía ni idea a qué horas empezaba, pero dije, voy a mirar, porque yo creo que hoy de pronto van hartos hombres a la iglesia. Y miré a qué horas era, 9:30 inicia. Yo poco estoy familiarizada con el tema, no me llama mucho la atención, no. Digamos que pasa desapercibido. De hecho, cuando mi hijo me vio buscando, dijo, mami, ¿a ti también te interesa el mundial? Yo le dije, no, eso es lo que me dio curiosidad. Digo, yo pensé, porque claro, ellos están como más pendientes, pero vemos que realmente estas cosas requieren disciplina y determinación. La pereza puede ser una de esas pequeñas dosis que están destruyendo nuestra vida. A través de la pereza, el enemigo puede estar cumpliendo su propósito en nosotros. ¿Cuál es su propósito? Robar, matar y destruir. Puede estar robándonos esa relación con el Señor, robándonos esa paz, robándonos el tiempo, robándonos todo lo que el Señor anhela darnos, destruyéndonos y obviamente matándonos espiritualmente también. Dice la palabra en 1 Corintios 9:27, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. ¿Cuántos se prepararían los que van a ir a jugar? ¿Cuántos se prepararon? Ahora yo te pido, bueno, imagínate cada uno de esos jugadores profesionales que van a ir allá. Eso todos, hoy yo bueno, hablábamos un momento con mi esposo de cómo era el tema ese de las eliminatorias. Yo dije, no, en esta primera ronda todos van a jugar a muerte prácticamente, ¿no? Porque quedan de una vez 2 equipos por fuera de cada equipo y 2 pasan. Entonces, claro, cada partido van a ir a darla toda, ¿sí? Y si nosotros pensamos en lo físico, ¿cómo se prepara una persona para ir a un evento de estos que, bueno, no sé cuánto dura, pero no dura creo que más de un mes, ¿no? ¿Un mes? Bueno, que dura un mes. ¿Y cuántos años, cuánto tiempo, cuánta vida le han dedicado a eso? Ahora, si nosotros ponemos en una balanza, cada uno hagamos ese ejercicio, ¿cómo nos preparamos nosotros con respecto a esos jugadores profesionales? ¿Cómo nos preparamos nosotros para la carrera de la vida eterna? ¿Sí? ¿Qué tanto tiempo invertimos? Imagínate cuánto le invierte una persona de estas diaria de entrenamiento y de qué manera nosotros nos preparamos también. ¿Será que seremos profesionales? ¿O será que no alcanzamos ni a jugar con los del barrio? Bueno, cada uno lo sabe, ¿cierto? Dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Necesitamos entrenar nuestro cuerpo, ¿cierto? Dice, de lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Y es impresionante, ¿no? Pablo dice que él disciplina su cuerpo y nos enseña que nosotros necesitamos disciplinar también nuestro cuerpo, porque no es fácil, ¿sí? Eso no es decirle, ay Señor, ponme el querer de orar, pero entonces el Señor de pronto lo llama y usted, ay, otro poquito. No, toca ponerle disciplina. ¿A cuánto les ha pasado, sinceramente? Bueno, a mí también, ¿sí? A mí también me ha pasado, ¿sí? Y que de pronto usted ora, bueno, antes de acostarse, Señor, bueno, mañana con toda no sé qué, y de pronto, pum, el Señor lo levantó. Pero entonces, ay, bueno, un poquitico, cuando se da cuenta, ya el tiempo le quedó mucho más reducido, ¿cierto? Y empiezan los afanes y las cosas de este mundo. Entonces necesitamos realmente disciplinarnos, ¿sí? Necesitamos, como dice Pablo, disciplinar nuestro cuerpo como lo hace un atleta, como lo hace
un futbolista, como lo hace cualquier persona que quiere alcanzar una meta. Necesitamos disciplinarnos y sacar la pereza, que es una pequeña dosis de destrucción. Dice la palabra en Romanos 12:11, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. La pereza pues siempre va a ser una opción para cualquier persona, ¿cierto? Siempre va a estar esa opción. Es más fácil ser zángano en la colmena de abejas que ser trabajador, ¿sí? Es más fácil decir no le sirvo al Señor que tomar la decisión de servirle, amén. Porque los que servimos al Señor sabemos que requiere esfuerzo. Servirle al Señor no es fácil, ¿cierto? Necesitamos esforzarnos, pero el Señor mira ese esfuerzo también. Entonces, nunca va a ser fácil, ¿sí? Lo fácil es la pereza, pero la pereza destruye, amén. Y vemos cómo el Señor nos mostró claramente y nos dejó el camino de que Él también tiene y tuvo disciplinas espirituales. Nosotros claramente vemos cómo el Señor tuvo disciplinas de oración, disciplinas de ayuno y disciplinas de servicio también. Juan capítulo 8, bueno, ahí al final del 7 dice, así terminó la reunión y cada uno se volvió a su casa. Eso dice el 7:53. Y luego dice el 8, Jesús regresó al monte de los olivos. ¿A qué iba el Señor al monte de los olivos? Bueno, dice la palabra, acabó una reunión. ¿Y qué hizo el Señor? Bueno, todos se fueron para su casa y el Señor dice, así terminó la reunión y cada uno se fue a su casa. Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y Él se sentó a enseñarles. O sea, imagínense, bueno, el Señor era un maestro de la época y muy temprano Él empezó a enseñar. Las enseñanzas del Señor eran tan atractivas que aunque era muy temprano, dice la palabra que multitudes llegaron y Él empezó a enseñarles, Él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos, ¿quiénes? ¿Y quién más? Los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. O sea, imagínate la escena, el Señor estaba ahí enseñando. O sea, imagínate, bueno, un día, por ejemplo, el pastor está acá predicando y de pronto todo el mundo le está poniendo atención y de pronto llegan algunos ahí con una mujer a tomar la atención, ¿sí? A hacer el foco de la atención del momento, y dice que la llevan a esta mujer y dice, maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda ¿a qué? A apedrearla, ¿cierto? ¿Tú qué dices? Bueno, ahí vemos que los maestros de la ley religiosa estarían preocupados por la vida espiritual de esta mujer. ¿Les preocupaba el pecado de ella? No, ¿qué querían? Tentar era al Señor Jesús, ¿cierto? Realmente a ellos no les preocupaba la vida espiritual de ella, ni el hombre con el que estaba, porque ese lo dejaron volar, ¿no? Y llevaron solo la mujer. Dice, estas eran las verdaderas intenciones, dice, intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no
peques más. Y acá encontramos otra de las dosis que pueden ser causa de la destrucción, y es vivir comparando nuestra vida con la vida de otros. Y es que es muy fácil y muy tentador sentirnos buenas personas, porque yo ya no robo, yo ya no me emborracho, yo ya no mato, no le hago daño a nadie, soy buen vecino, soy responsable en mi casa, no digo groserías. Y es muy fácil y muy tentador sentirnos buenos cristianos por esas obras, ¿cierto? Pero la salvación realmente no es por obras, ¿cierto? Y otra dosis es precisamente esta, el conformismo, la comparación con otros. Y es que cuando nosotros nos comparamos con cualquier ser humano, es fácil sentirnos cómodos, pero realmente para nosotros, si nosotros queremos de pronto compararnos o buscar, más que compararnos, buscar como un punto, debe ser el Señor Jesús, no otras personas. Como esto era lo que hacían los maestros de la ley y los fariseos, ¿cierto? ¿Qué pasó? Llegaron allá, no, esta mujer es adúltera, ¿sí? ¿Qué merece? La muerte, ¿cierto? Merece ser apedreada. Y el Señor les dice, bueno, el que esté libre de pecado, tire, empiece. Y dice que de los más viejos empezaron a soltar y a irse, ¿cierto? Desde uno por uno, ¿cierto? Dice la palabra, uno por uno. Empezaron a soltar las piedras y a irse, porque todos, sin lugar a duda, hemos fallado. Sin embargo, a veces es más fácil ver la paja en el ojo ajeno, ¿cierto?, que la viga en nuestras propias vidas. Y por eso nunca nuestra vida y nuestra relación con el Señor puede estar en comparación con la vida de otros cristianos, y menos con personas pues que no conocen del Señor, ¿no? Ah, no, pero es que yo soy más espiritual que tal hermanito o tal hermanita de la iglesia. Pero realmente nuestra medida no es ninguna persona acá en la tierra, sino que nosotros tenemos una meta, y es alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Que quién es? El Señor Jesús, ¿cierto? Entonces debemos ser muy cuidadosos, porque si bien es cierto, hay muchas vidas destruidas, también es cierto que la palabra del Señor nos enseña que no juzguemos para no ser juzgados, ¿cierto? Y que realmente el modelo que nosotros tenemos que seguir es el Señor Jesús. Amén. Entonces, realmente, si queremos ver cómo está nuestra vida espiritual, necesitamos ver cómo fue la del Señor Jesús y ver en dónde estamos nosotros, qué nos falta y qué necesitamos ajustar. Amén. Otra pequeña dosis de destrucción puede ser el afán por las riquezas. Y acá quiero hacerles una pregunta, y es: ¿para qué trabajas? Está claro que la palabra del Señor dice que el que no trabaje, que no coma, ¿cierto? Pero si en tu corazón sabes que la única respuesta que tú encuentras a esa pregunta es por plata, déjame decirte que estás cambiando la vida por un poco de papeles, que así como llegan, se te van. Nosotros en nuestros trabajos necesitamos encontrar un propósito mucho más grande que el recibir una remuneración. A través de nuestros trabajos nosotros podemos ser de bendición para otras personas y extender también el reino de Dios acá en la tierra. Entonces no podemos conformarnos con un trabajo en el que sencillamente a cambio nos den unos pesos de más. No podemos cambiar nuestra vida por dinero. Amén. Necesitamos encontrar objetivo, como hijos de Dios necesitamos encontrar propósito en lo que hacemos, ¿sí? Con eso no les estoy diciendo que no trabajen, obviamente necesitamos y tenemos que trabajar, pero
la razón de nuestro trabajo no puede ser sencillamente una remuneración económica, sino que tiene que ir mucho más allá. Deben cumplir un propósito mucho más grande. Amén. A través de tu trabajo, el reino de Dios debe ser tangible para las personas que están a tu alrededor. A través de tu trabajo, el reino de Dios debe extenderse. Por eso necesitamos que lo que hagamos, esforzarnos por hacerlo muy bien. Amén. Porque es el reino del Señor. Dice la palabra en Marcos. Sí, no siempre tampoco vivimos afanados, ¿cierto? Pero muchas veces podemos sentirnos afanados, ¿sí? Cuando de pronto, bien sea algunos cuando están acabando el mes que dicen, uy, ya mejor dicho, se está acabando el mes, auxilio, ¿no? Y muchas veces nosotros podemos recibir la palabra del Señor, pero por las preocupaciones, por los afanes, pues realmente dejamos y nos desenfocamos. Dice la palabra, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún buen fruto. Y podemos tener buenas intenciones. Yo creo que muchas veces muchas personas salen de este lugar muy motivadas, ¿no? Y con toda la actitud de decir, uy, sí, yo tengo que arreglar esto en mi vida, y salen con toda la buena intención de hacerlo. Pero al siguiente día que llegan todas las preocupaciones y todas las ocupaciones del día, fácilmente la palabra puede pasar esto, puede terminar quedando desplazada, ¿sí? O a veces también por el atractivo de la riqueza se negocia con los principios de Dios o el deseo por otras cosas. Pueden haber buenas intenciones, pero el enemigo puede estar robándonos el tiempo, ¿sí? Las ocupaciones, las preocupaciones. Todos queremos que a nuestra familia no le falte nada, ¿sí? Todos queremos que nuestros hijos siempre tengan todo lo necesario y por eso nos esforzamos. Sin embargo, muchas veces no nos damos cuenta, y no que esto le pase a todo el mundo, pero sí muchas veces pasa que a veces por estar tan ocupados en tantas cosas y por de pronto comprarle cosas a nuestros hijos, terminamos quitándole lo más importante que ellos puedan tener en esta tierra, que es la presencia de mamá y de papá. A veces podemos estar tan ocupados por conseguir un poco de billetes que terminamos descuidando tiempos más importantes, ¿sí? Y eso es muy importante que realmente lo podamos tener, ¿sí? Que no permitamos la palabra del Señor cuando nos sintamos cargados, trabajados. Muchas veces, bueno, el tiempo pareciera a veces sí, que efectivamente no alcanza, pero a veces el tiempo que sobra para descansar, muchas veces, ¿qué hacemos? ¿Cómo es la manera de descansar muchas veces? Cogiendo el celular, ¿cierto? Y perder el tiempo, cuando realmente es tiempo que pudiéramos aprovechar con nuestra familia. Hoy en día es indispensable fortalecer los vínculos familiares, fortalecer los lazos que hay con nuestros hijos. Es necesario, ¿sí? Hoy en día los niños no se están perdiendo fuera, no se están perdiendo en las calles, se están perdiendo en sus habitaciones a través de las pantallas. Cada vez los niños viven, y en esto hablábamos con mi esposo, porque obviamente lo que les digo, o sea, son cosas que uno también se plantea, porque pues todos estamos en este constante aprendizaje, y nosotros hablábamos hace poco juntos, hablábamos y decíamos, bueno, o sea, ¿qué hijo nosotros queremos proyectar? ¿Qué queremos ver en Gabriel? Bueno, ¿y qué estamos haciendo para que eso suceda? Porque obviamente uno desea lo mejor para sus hijos, el punto es qué está haciendo para
que eso pase, ¿sí? Y bueno, a raíz de esa conversación dijimos, bueno, hay cosas que necesitamos ajustar en casa también, con él, como familia, bueno, tenemos que limitar, pues nosotros siempre habíamos procurado ser muy juiciosos con lo de las pantallas, pero bueno, acá les hago un resumen, pues porque son cosas que de pronto nos pueden servir a todos. Muchas veces cuando ustedes de pronto lo han notado, bueno, termina acá la reunión, mi esposo se ocupa, yo me ocupo y Gaby que generalmente queda por ahí como una veleta. Cuando hay niños se pone a jugar y bueno, ¿sí? Pero muchas veces también pasaba que de pronto, claro, él en medio de la ocupación, pues a mí ya no me lo pedía, pero sí de pronto se acercaba a mi esposo a decirle el celular y uno ocupado, uno suelta, ¿no? Uno, ¿cuántas veces les ha pasado? Y debemos ser muy cuidadosos con eso. Miren que nosotros observamos eso y ya últimamente el Señor me inquietó que, bueno, cada vez que yo salía y bajaba, Gaby estaba por acá sentado, ahí con el celular, ¿sí? Pues gracias a Dios él, pues digamos que es cuidadoso, sin embargo, pues en cualquier momento puede resultar metido en cosas que no debe, ¿sí? Y nos dimos cuenta de eso y entonces, bueno, dijimos, no más, no nos vuelves a pedir el celular cuando estamos ocupados, y menos en la iglesia, porque claro, uno acá está embolatado y uno, ¿cierto?, se pone a hacer otra cosa, lleva cosas para jugar, lleva cosas para colorear, lleva, ¿sí? Pero son pequeñas acciones que pueden cambiar, ¿sí? A mí, por ejemplo, me sorprende mucho cómo, y la misionera compartió un poco de esto, cómo en cultura son tan estrictos con los niños, pero nosotros a veces somos, o sea, como cultura también somos muy ligeros con ellos, muy permisivos. A ellos les faltan muchas disciplinas en muchas cosas, ¿sí? Y a veces de pronto, por ejemplo, hay el papá que de pronto ahorita se está matando para comprar el celular de Navidad al hijo, ¿sí? No lo haga, no lo necesita. Gaby, mami, ¿cuándo puedo tener el celular? Yo digo, no, pues cuando ya no viva con nosotros, porque si el resto, si va a vivir con nosotros, ¿a quién necesita llamar? ¿Sí? Y él dice, ay, ¿cuándo? ¿Sí? No, pues cuando ya de pronto le toque irse, bien sea si es que estudia en otro lado. Obviamente no sé si vaya a ser real o no, pero así le contesto, sinceramente. Entonces son cosas que nos pueden distraer, ¿cierto? Pues hoy en día la tecnología está cambiando y el mundo está cambiando muchísimo. Uno no sabe en unos años si realmente pueda ser una necesidad para él, pues hacerlo antes de tiempo. No que después de pronto lo vean y digan, ay, no, pero no era que había dicho que… ¿Sí? Entonces, pues bueno, por eso hago la aclaración. Pero así le contesto, yo le digo, no. Y él dice, ¿y por qué tal sí tiene? Yo, pues, ¿sí? Generalmente han sido casos en donde no vive no vive mamá y papá. Entonces le digo, no, pues porque no viven juntos, no vive con su mamá, no vive con su papá, pues le toca llamar porque viven en otro lado, pero tú vives con tus papás. Entonces no necesita llamarnos a ninguno, ¿sí? Y si ahí está el celular del otro para que lo llame. Entonces es importante que nosotros sepamos aprovechar bien el tiempo, ¿sí? Que si bien es cierto, este mundo nos ofrece mucha ocupación y mucha distracción, que el tiempo que tengamos lo aprovechemos de la mejor manera y que hagamos y enseñemos a nuestros hijos a hacerlo también. Amén. Otra preocupación que puede ser una dosis de destrucción, es la enfermedad. ¿Por qué la enfermedad? Porque la enfermedad puede hacernos perder el enfoque. ¿Y quién es el dueño de la vida? ¿El diagnóstico médico o el Señor? El Señor, ¿cierto? Dios es el dueño de la vida. Y una persona no va a vivir ni más ni menos de lo que el Señor ya tiene estipulado. Y está plenamente comprobado que para uno morirse no necesita estar enfermo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer con ese diagnóstico? Soltarlo en las manos del Señor y no desenfocarnos del verdadero propósito. Dice la palabra en Romanos 14:8, dice, si vivimos, ¿es para qué? Es para honrar al Señor, y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Entonces, no permita que ese diagnóstico le robe el enfoque
en su vida, ¿sí? Obviamente hay enfermedades que traen dolor, ¿sí? Que causan dolor. Pues hay que entregarle eso al Señor y que el Señor obviamente ayude con esa situación. Pero realmente entrar en temor, entrar en pánico por un diagnóstico médico es desconocer la soberanía de Dios. Amén. Entonces es sencillamente confiar y decir, Señor, pues uno no sabe realmente de qué se va a morir. Ninguno de nosotros, ¿cierto? Hay personas que superan enfermedades gravísimas, como hay otras personas que hasta por una gripa se pueden morir, ¿sí? Porque realmente eso hace parte de la soberanía de Dios. Lo que sí tenemos que ocuparnos es de nuestra salvación y de estar en todo tiempo listos, de estar preparados. Amén. Entonces no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Tenemos que vivir siendo astutos, ¿cierto? Necesitamos examinar a diario nuestra vida, qué nos está robando el enfoque, qué nos está haciendo perder el propósito de Dios en nosotros. Dice Romanos 12:2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Queremos conocer la voluntad de Dios? Necesitamos dejar que el Señor renueve nuestra manera de pensar. ¿Cómo lo hacemos? Yendo a Él, ¿cierto? El Señor nos dijo, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Qué toca hacer? Ir. Digámoslo todos, ¿qué toca hacer? Ir. ¿Sí? No es solamente diciéndole, ay Señor, ayúdame. No, toca ir, toca movernos, toca disciplinarnos, toca hacer. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero hay que hacerlo. Porque si no, pues va a ser igual o incluso peor haber conocido al Señor y terminar perdido. Amén. Yo te pido que nos pongamos de pie.